Buenas tardes, familia de Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que estén como cada semana listas y listos para comenzar con el programa que, como usted sabe, les acompaña todos los jueves a las 3:10. Así que si ya usted escuchó la introducción, sabe que acaba de comenzar su programa Somos Cuidadores. Les habla el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que familia, para nosotros es un gusto enorme de volver a estar con ustedes porque saben que este espacio es nuestro. Este espacio es nuestro, es de ustedes para compartir esa tacita de café de las 3:10 de la tarde, escuchando de los temas que están relacionados con el cuidado principalmente de un adulto mayor. Ahora, si usted es uno de esos nuevos cuidadores que comienza a escuchar nuestro programa o nuestro podcast a través de YouTube o lo escucha a través de Spotify, sepa que, mira, vas a escuchar en este espacio temas que están relacionados en cómo cuidar, como te mencioné, a un adulto mayor. Por ejemplo, acerca del cuidado en el hogar, de las demencias, del Alzheimer, de la estimulación cognitiva, de la nutrición, entre otras muchas cosas. Así que te invito a que si esta es la primera vez que nos acompañas, una vez termine el programa, vayas a la plataforma de YouTube y en el buscador escribas Somos Cuidadores para que tengas acceso a horas de contenido acerca de estos temas. Si te gusta escucharlo a través de podcast, pues mira, están disponibles también en Spotify. Pero ¿sabes qué? Si tienes una Alexa, pídele a Alexa que te ponga a reproducir el podcast de Somos Cuidadores para que lo escuches y te mantengas al día. Así que solamente le vamos a dar una tarea. Y aquellos que nos escuchan regularmente saben que siempre la tarea es similar, es la misma, y es que el conocimiento es para compartirlo. Así que aquellos temas que te interesen, que hayan sido buenos o que sepas que otra persona que también es cuidadora se pueda beneficiar, por favor, compártalos para que se pongan al día y mira, vamos dándonos la mano. Nos vamos afianzando con esas redes de cuidado, como por ejemplo con nuestra familia extendida de Latinoamérica, porque como ustedes saben, nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales, cuidadores y amigos, familia extendida de Latinoamérica y el Caribe. Y familia, que usted sabe que la Escuela Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se nutre del esfuerzo, del trabajo y del compromiso, sobre todo, de nuestros estudiantes para darle visibilidad a los cuidadores. Y hoy, el programa de hoy para nosotros es especial y les voy a decir por qué. Como ustedes saben, en la Pontificia se caracteriza por la investigación, sobre todo en el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad, que es el colegio al cual pertenece la escuela. Y dentro del proceso, los estudiantes han realizado diferentes estudios e investigaciones como parte de sus disertaciones doctorales acerca de diferentes temas. Y hoy vamos a escuchar acerca de el cuidado, ¿verdad? O más bien de los cuidadores. Así que este programa y el que sigue, le adelanto que el de la semana que viene también van a escuchar acerca de estudios que se han realizado en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por parte de nuestros estudiantes con los cuidadores, donde darle visibilidad y los protagonistas son los cuidadores de adultos mayores. Eh, Hoy, el tema de que vamos a estar conversando en la tarde de hoy, tiene que ver con esta situación, este escenario que han vivido ustedes los cuidadores durante los últimos 2 años, 3 años con el COVID-19. Como saben, una de las cosas que más se complicó el día a día de ustedes cuidadores ha sido tener que lidiar con muchas cosas, muchas complicaciones, muchos cambios de rutina en los servicios, el colapso de incluso de algunos sistemas de salud y también de esas redes de apoyo eh, a causa, ¿verdad?, de las restricciones del COVID y cómo cambiaba una cosa y la otra. Y aunque hoy podemos decir que hemos sobrellevado la pandemia,
es igualmente importante dar una mirada retrospectiva a cuáles han sido esos efectos, esos aspectos que se vieron afectados. Así que el tema de hoy va a ser para darle una mirada, ¿verdad?, a este estudio tiene que ver con el proceso de duelo. Así que nosotros estamos más que contentos que para hablar del tema nos acompañe una de las egresadas de nuestro programa de psicología clínica aquí en la Pontificia, en el Colegio de Ciencias de la Conducta, pero sobre todo alguien que es parte o en su proceso de formación fue parte de la Escuela para Cuidadores y ella es la doctora Jennifer Pérez Rivera, quien nos va a hablar acerca de su estudio sobre la experiencia de un grupo de psicoterapeutas en relación a los procesos de duelo en los cuidadores informales de adultos mayores. Así que, doctora Jennifer Pérez Rivera, bienvenida aquí a Somos Cuidadores otra vez porque ya Jennifer ha estado con nosotros, ustedes la conocen. Saludos, Ángel. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, ya sea a través de Católica Radio o a través de Spotify, o si nos están viendo en YouTube. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente y ahora desde este otro lado, ¿verdad? Compartiendo un estudio que bien es parte, ¿verdad? De los requisitos para obtener el grado, pero más que eso fue hecho con mucho cariño, con mucho amor y con el objetivo de darle visibilidad a esta población de cuidadores en distintas áreas. Así que estoy muy contenta por estar aquí hoy. Y familia, ustedes conocen a Jennifer porque Jennifer fue asistente de cátedra, asistente de investigación, asistente de servicios comunitarios en la Escuela para Cuidadores durante su proceso de formación. Y como bien dice, hoy ya desde el otro lado, ya siendo la doctora Jennifer Pérez. Pues Jennifer, me gustaría comenzar de lleno con que les comentes a nuestros cuidadores, a nuestra audiencia de Católica Radio, a aquellos que nos ven a través de YouTube y nos escuchan en Spotify y las diferentes plataformas. ¿De qué trató tu estudio? ¿Qué fue eso que te motivó, que te llevó a conocer esos objetivos? Así que cuando hablamos de esta investigación que realizaste, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿En qué constó? Ok, primeramente, cuando, ¿verdad?, abordamos lo que es de qué trata el estudio, como bien mencionaste, Ángel, cuando llega la pandemia, ¿verdad? Marzo 2020, se decretaron muchas medidas para contener lo que era la propagación del virus. Y una de esas medidas que se decretó, que se tomaron en consideración y se establecieron fue que los tratamientos médicos se vieron cancelados y lo que eran los procesos funerarios, los ritos funerarios, ese velar a esa persona en la funeraria, el hacer esa procesión y enterrarla, todo eso se vio cancelado debido a la aglomeración de personas. Y me resultó muy interesante conocer cómo la alteración de estos procesos podía incidir o qué efecto tenía en la población puertorriqueña, considerando que culturalmente estos procesos son bien importantes y contribuyen a lo que es ese proceso de duelo, a esa confrontación con esa pérdida. O sea, primeramente, eso fue lo que me motivó y me llevó a querer conocer cómo se habían dado estos procesos. Así que básicamente este estudio trata sobre sobre conocer y describir esas experiencias de esos cuidadores de adultos mayores que fallecieron durante la pandemia, no necesariamente por el COVID, sino por alguna otra situación, pero desde la perspectiva de los terapeutas. Así que en palabras simples, en arroyo habichuelas, como decimos acá en Puerto Rico, era conocer esta historia, esta experiencia de este cuidador que tuvo esta pérdida y acudió a servicios terapéuticos para procesar o para trabajar esta pérdida que había sufrido durante la pandemia. Me resulta interesante, sobre todo, ¿verdad? Para los que nos escuchan, que pueden preguntarse por qué o qué llevó a que se entrevistara a los psicoterapeutas y familia. Cuando hablamos de psicoterapeutas, estamos hablando de psicólogos o psicólogas, ¿verdad? Personas que dieron acompañamiento emocional o un proceso de terapia a estas personas y no al cuidador. Se escogieron los terapeutas y qué bueno que lo mencionas porque fue específicamente con psicólogos clínicos que quisimos hacer este trabajo
se escogieron los terapeutas porque considerando el tiempo que había transcurrido desde el inicio de la pandemia, estas personas eran una población vulnerable, ¿verdad? La literatura nos menciona que el proceso de duelo puede tardar hasta 2 años. Sin embargo, hay otros estudios que señalan que puede tomar más tiempo y va a depender mucho de la cultura. Entonces, cuando se está llevando a cabo este estudio, realmente esta población era una vulnerable y no era ético, ¿verdad? Hacer estudios con ellos en ese momento, así que por eso fue que se decidió hacerlo con los psicólogos clínicos que le habían brindado servicios. Y doctora Pérez, tengo una pregunta que posiblemente es la que se están haciendo, ¿verdad? Algunos de los radioescuchas. Y es, ¿te motivó a hacerlo con los cuidadores de adultos mayores? Porque esa población, qué te llevó a que se fueran estos los participantes y no tal vez un familiar de verdad, o una persona que haya perdido a un familiar sí, ¿verdad? Sin importar la etapa de desarrollo donde se encontraban? Aquí entran varios aspectos bien importantes que me motivaron a querer estudiar esta población. Imprescindiblemente debo mencionar que mi relación con la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores fue la que me abrió esa puerta a conocer esta población, de lo cual estoy sumamente agradecida. Pero además de eso, recuerdo que mientras estaba en la escuela, me hice consciente de que tenía familiares que eran cuidadores y no necesariamente los había identificado como cuidadores. Así que desde una perspectiva personal me motivó ese aspecto ya desde una mirada académica y la oportunidad de estar en la escuela me hizo ver que esta es una población que necesita ser escuchada, que le demos una voz, que le demos visibilidad y más que eso también cuando decido hacer una búsqueda en ese proceso de escoger un tema a investigar, me di cuenta que el duelo, las pérdidas, la muerte es un tema que es poco investigado. Sin embargo, es un proceso universal que todos vamos a atravesar. Entonces, es muy importante que lo conozcamos, ¿verdad? Y que podamos prepararnos para atravesarlo, porque todos, de manera imprescindible, vamos a atravesar la pérdida de un ser querido. Y pues, doctora, ¿qué le parece si nos habla un poco de cómo fue ese proceso de realizar el estudio, ¿verdad? Esta investigación. ¿Cómo fue ese proceso tal vez de identificar los participantes? ¿Cuáles fueron los participantes con qué características tuvieron que cumplir, ¿verdad? Para poder participar del mismo. ¿Y cómo fue ese proceso? Si fue con entrevistas, cuestionarios, un poco para que las personas tengan conocimiento. Claro, por supuesto que sí. Primeramente, para escoger a los participantes, se establecieron unos criterios, ¿verdad? Nosotros acá en el campo investigativo llamamos criterios de inclusión. Son esas características con las cuales debe cumplir esa persona para poder participar. Primeramente, debían ser psicólogos clínicos licenciados para ejercer la profesión de la psicología clínica en Puerto Rico. Debían ser del área sur de Puerto Rico. Estos psicólogos debían haber brindado al menos 3 sesiones de psicoterapia a un cuidador informal de un adulto mayor que había fallecido durante la pandemia. No tenía que ser en un momento específico de la pandemia, sino que dentro del periodo de la pandemia que haya fallecido este adulto mayor. Ya las entrevistas, el proceso de entrevista, debo mencionar, se realizó de forma virtual, ¿verdad? Esto debido también a esos cambios que hubo a raíz de la pandemia. Así que las entrevistas se hicieron de forma virtual, por lo cual estas personas debían tener dominio de lo que era la plataforma de Zoom, que fue la plataforma que se utilizó, y también deben tener un dispositivo con conexión a Internet. Esos eran los criterios para poder participar. Ya entrando en lo que es el proceso de las entrevistas, luego de obtener lo que fue la aprobación por parte de las distintas juntas de la universidad, se creó un afiche promocional donde, ¿verdad? Un flyer, como le decimos por ahí, ¿verdad? Por así decirlo. Sí, una Don, promoción para nuestra familia latinoamericana, una promoción para el estudio. exactamente. Pues se crea este afiche donde se describía cuál era el objetivo de nuestra investigación, quiénes podían participar y se le colocó un enlace que los redirigía a lo que es Google Forms, donde completaban este formulario que lo completaban con su información de contacto. Una vez completaran este formulario, yo me comunicaba con ellos,
como investigadora, les explicaba cuál era el objetivo de la investigación, cuál era el propósito, cuáles eran los criterios, aclaraba todas las dudas que tuvieran. Y si la persona cumplía con los criterios y luego de aclarar todas sus dudas deseaba participar, pasábamos a agendar lo que era la entrevista en la plataforma de Zoom. Ya el día de la entrevista, ya el Ya al momento de escoger esas personas, ¿verdad? Hablando, ya les mencioné lo que fueron los criterios de quienes podían participar. Sí puedo mencionar que fue un tanto complicado eh, encontrar esos 5 participantes, esos 5 psicólogos clínicos por varios aspectos. Uno de los que pude identificar fue que ha habido un alza en la demanda de servicios de salud mental aquí en Puerto Rico, entonces esa disponibilidad de estos psicoterapeutas, de estos psicólogos, estaba bien limitada. Otros tal vez demostraron dificultad al identificar un cuidador informal. Y yo creo que esto valida un poco, ¿verdad? Adelantando un poquito a esas tal vez recomendaciones o que encontramos en esta investigación, que no lograban identificar a un cuidador informal. Así que esos dos aspectos dificultaron un poquito lo que fue la selección de la muestra o de los participantes, debo decir, a la hora de escogerlos para participar de esta investigación. O sea que me parece interesante eso que menciona, y es que aún y siendo el profesional de la salud, se le hacía tal vez difícil o no tenían claro el cuál de los pacientes cumplía con el criterio de ser un cuidador informal, que entienda esa familia que nos escucha. Cuando hablamos de cuidador informal es esta persona que se encarga, asume o acoge la responsabilidad o la mayor parte de las tareas que están relacionadas con el atender o el cuidado de una persona dependiente, ya sea niño, adolescente o adulto mayor. Entonces, eso es lo que menciona, doctora. Me parece interesante esa parte, que el mismo profesional se le haga difícil porque tal vez es hasta un poco el reflejo de lo que hemos encontrado con los mismos cuidadores, que no se autoidentifican como cuidador informal. Sí, exactamente. Mostraban dificultad a la hora de cuando se les mencionaba el término cuidador informal, pues no lograban identificarlo. Entonces, y esta parte, ¿verdad? También agradezco nuevamente la oportunidad de haber estado en la escuela, que podía explicarle a qué hacíamos referencia cuando hablábamos de cuidador informal, y era una manera entonces de visibilizar lo que era esta población, que como les dije, es una de las recomendaciones, y no me quiero seguir adelantando, que hacemos partiendo desde este estudio. Qué bien. Pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos de la pausa, Familia Católica Radio, la doctora Jennifer Pérez nos puede hablar de cuál fue eso que encontró, qué respondieron estos psicoterapeutas en base a esta relación en el proceso de duelo de los cuidadores informales de adultos mayores durante la pandemia del COVID, qué encontró, cuáles fueron sus recomendaciones, pero eso lo va a escuchar de parte de la doctora Jennifer Pérez Rivera una vez regresemos de la pausa. Y usted está escuchando su programa Somos Cuidadores. Recuerde que si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes o quiere que le demos voz a sus historias, nos puede escribir un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu. Nosotros volvemos en breve aquí a Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. Bueno, familia de Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores, programa que usted sabe que le acompaña cada semana a las 3:10 de la tarde por aquí por Católica Radio, pero también lo tiene disponible en formato de podcast en YouTube y en Spotify y en otras de las diferentes plataformas digitales. Así que hoy nos encontramos con la doctora Jennifer Pérez Rivera, quien usted la recordará porque ha sido parte de lo que ha sido la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores y ha estado en otros conversando acerca de otros temas. Hoy nos está hablando acerca del estudio que realizó como parte de su disertación doctoral acerca de la experiencia de un grupo de cuidado, perdón, de un grupo de psicoterapeutas en relación a los procesos de duelo con los cuidadores informales de adultos mayores, principalmente enfocado en este periodo de la pandemia del COVID-19. Antes de irnos a la pausa, la doctora nos mencionó cuál fue la motivación para realizar este estudio y cómo fueron el proceso de identificar
a esos participantes que fueron psicólogos clínicos del área sur de Puerto Rico. Así que le invito a que si usted se acaba de sintonizar, una vez culmine el programa, puede entrar a las plataformas para que entonces haga, como decimos acá, un catch-up, ¿verdad? Se ponga al día en el proceso. Porque ahora la doctora nos va a hablar acerca de qué fue lo que encontró, cómo fueron esas experiencias que tuvieron estos psicoterapeutas, y entonces entiendo que va a comenzar con esas, como decimos en la investigación, esas dimensiones. ¿Qué fue eso que se quería estudiar, doctora? Así mismo, Ángel. Y antes de entrar en esa parte de los hallazgos, ¿verdad? Como decimos acá en la academia, es bien importante que quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo puedan conocer que, además de conocer de describir y conocer esa experiencia, ¿qué queríamos auscultar o conocer concretamente? Además de describir y conocer esa experiencia de esos cuidadores, también buscábamos identificar qué estrategias de afrontamiento utilizaron esos cuidadores para enfrentar esta situación. Y aquí, de verdad, abro un paréntesis y explico un poquito cuando hago alusión a lo que son estrategias de afrontamiento, lo que me hago referencia es a que cuando se da una situación, esas estrategias que yo utilizo para trabajarla, por así decirlo. Entonces, estas estrategias se pueden dirigir al problema o la situación, o pueden ir dirigidas a la emoción que me evoca esta situación. Así que queríamos conocer hacia dónde estos cuidadores dirigieron esas estrategias y cuáles fueron esas estrategias que ellos utilizaron concretamente, ver si coincidían, ¿verdad?, con otras investigaciones o si habían utilizado alguna distinta. Además de eso, queríamos conocer si los cambios en los ritos funerarios que les mencioné ahorita, que vinieron a consecuencia de la pandemia, si esos cambios que hubo en los ritos funerarios habían incrementado de alguna forma el desarrollo de un duelo prolongado. Y el duelo prolongado es lo que anteriormente se conocía como duelo complicado. Así que teniendo, ¿verdad?, ya ese panorama de lo que queríamos conocer concretamente, aparte de las experiencias o qué es dentro de esas experiencias, puedo mencionarle que dentro de los hallazgos, antes de entrar en esos hallazgos concretos, algo que quisimos conocer fue establecer un pequeño perfil de esos cuidadores. O sea, a través de los psicoterapeutas, ¿verdad? Podemos mencionar que todos los cuidadores tenían una relación consanguínea con ese adulto mayor, ya porque fueran hijas, hijos, esposo, esposa, eh, algún familiar, nieta o nieto. Las edades de estos cuidadores fueron entre los 21 a los 70 años. Así que esto coincide mucho, ¿verdad?, con algo que la escuela ha venido diciendo por mucho tiempo, que cuidadores somos todos. Y en cuestión al tiempo de cuidado, estos cuidadores llevaban cuidando de este adulto mayor entre 3 a 4 años. Así que eso fue un pequeño perfil, ¿verdad?, descriptivo de estos cuidadores. Ya entrando a lo que fue la primera dimensión o la primera área, que era el duelo en cuidadores, puedo mencionarle que entre los hallazgos más grandes, los hallazgos generales que se encontraron en esta primera parte, fue el que todos describieron la experiencia de duelo como una difícil, caótica y fuerte. Y cuando ahondamos en esto, cuando indagamos en el porqué de esta descripción, encontramos que ellos entendían que las medidas que se habían implementado en la pandemia habían hecho del proceso uno más difícil, caótico y fuerte. O sea, de por sí y naturalmente, el proceso de duelo, el proceso de pérdida, la pérdida de un ser querido y ese proceso de duelo puede ser complejo, puede ser difícil. Pero dentro de la pandemia, dentro de las condiciones que se crearon en la pandemia, hicieron del proceso uno más complicado, uno más difícil y uno más caótico. Algo que se encontró también que me llamó mucho la atención fue que dentro de esas medidas que se alteraron, estaba el que no se podía acompañar a las personas en el hospital. Y concretamente, uno de estos cuidadores, su adulto mayor enferma, lo lleva al hospital, pero no pudo quedarse con él en el hospital. Lamentablemente, este adulto mayor fallece en el hospital. Y parte, ¿verdad?, de esos relatos que le hizo este cuidador a este psicoterapeuta, que eventualmente me lo hace a mí, ¿verdad?, en la entrevista, era el que él se le dificultaba y le dolía el hecho de no haber podido acompañar a su adulto mayor en el hospital. Otro de los hallazgos en esta primera dimensión fue el hecho de que la dinámica familiar se vio afectada. Y esto me resultó muy interesante
porque, y concretamente en una de las entrevistas surge que esta familia es muy unida, sin embargo, entre las medidas que se implementan por la pandemia, se restringe el cuántas personas pueden estar en la funeraria. Entonces, los miembros de esta familia comprendían las circunstancias en las que se encontraban, sin embargo, no estaban de acuerdo y mostraban malestar. Y esto evocó que hubiera conflictos y situaciones a nivel familiar. Así no fue solo el hecho de la pérdida de este adulto mayor, sino que se vieron impactadas otras áreas. Ya entrando en lo que son las estrategias de afrontamiento, que fue lo que les estuve explicando no hace tanto, encontramos que estos cuidadores dirigieron sus estrategias a la emoción, al problema o a ambas. O sea que hubo una diversidad de enfoque de estrategias. Algo bien interesante que surgió también en esta área de conocer las estrategias de afrontamiento fue que específicamente una de las cuidadoras vivenció esta pérdida de una forma traumática. Así que hubo que esta psicóloga tuvo que trabajar primero el trauma que tuvo esta cuidadora para luego entonces abordar lo que era el proceso de duelo. Ya entrando en lo que fueron, qué estrategias utilizaron estos cuidadores, fue bien interesante porque identificaron la religión como una estrategia y ya entrando aquí en la religión, a pesar que no es lo mismo pues, que la espiritualidad, es algo que surge en el perfil del cuidador informal, ¿verdad? Que Sí, lo eso tuvo. es algo que hemos hablado mucho, ¿verdad, Jennifer? Que el 90%, 9 de cada 10 de de los cuidadores, precisamente habla de la espiritualidad como un factor protector en estos momentos difíciles. Así que el que lo haya encontrado como parte de esa de estrategias de afrontamiento, como bien dices, eh, reafirma la importancia de la espiritualidad para nuestros cuidadores. Exactamente, y ¿verdad? Entrando un poquito más a lo que fue la religión, se logró identificar que los que utilizaron esta estrategia tenían la religión era un aspecto de unión en la relación entre el cuidador y el adulto mayor. Ambos practicaban la misma religión y tenían un rol activo dentro de sus respectivas religiones. También encontramos que estos cuidadores identificaron el mismo proceso psicoterapéutico, la misma terapia, el ir al psicólogo, como una estrategia que le ayudaba a enfrentar lo que era este proceso de duelo y esa pérdida. También utilizaron la solución de problemas, que básicamente la solución de problemas es centrarme en resolver los problemas o situaciones que surgen a partir, ¿verdad? De esta situación concreta. También utilizaron lo que le llamamos la revaluación positiva, que es hacer este cambio en el pensamiento, evaluarlo de una forma distinta, ¿verdad? Ya sea desde el aprendizaje, podríamos decir, la situación. También utilizaron lo que fue el arte, la escritura, el grounding, que es ¿verdad? Una técnica que se trabaja mucho en psicoterapia. Pues estas fueron parte de las estrategias que utilizaron estos cuidadores. Ya entrando en la tercera dimensión, ¿verdad? Que aquí lo que queríamos conocer, cómo fue esa experiencia dentro de la pandemia. Encontramos con una consistencia en sus relatos. Lo que les estuve mencionando en un inicio, de que la dinámica familiar se vio afectada, de que el no poder realizar los ritos funerarios, pues en esta tercera dimensión fueron enfáticos en esto, fueron enfáticos en que la ausencia y el no poder realizar los ritos funerarios tradicionales dentro de la cultura puertorriqueña o la alteración de estos procesos funerarios contribuyeron en dificultar o vivir de forma más dolorosa lo que era el duelo, que es lo que venía diciendo de los hallazgos de la primera dimensión. También se encontró que ellos fueron bien enfáticos en que era importante que se llevaran a cabo los ritos religiosos. Incluso de las entrevistas se desprende en uno de los relatos que una de las familias realizó el novenario un año después y para ellos era muy importante que esto se realizara. Y Jennifer, eso que mencionas es interesante porque una de las cosas que hemos visto, ¿verdad? La Escuela para Cuidadores es, yo digo, un proyecto hermano de la Oficina para el Manejo de Pérdida y Duelo. Y una de las cosas que reiteradamente hemos visto es que las personas necesitan hacer ese cierre.
dar ese cierre, esa despedida. Y dependiendo su religión, sus creencias, como bien menciona, ese novenario, ¿verdad? Ese rito espiritual, algunos el velorio, algunos el novenario, algunos es la reunión familiar, el que sea, es necesario para la cultura latinoamericana, ¿verdad? Para dar ese cierre y poder sentir que se hace esa despedida necesaria. Exactamente, y qué bueno que me trae esto, porque algo de lo que puedo recordar de esta investigación también fue que muchos de estos cuidadores no pudieron o se vieron imposibilitados de realizar los ritos como deseaban. Recuerdo un caso concreto donde ellos deseaban enterrar a este adulto mayor, sin embargo, no se podía. En ese momento, la disposición de los cadáveres era la cremación y este adulto mayor la creman y estas personas tuvieron se les hizo difícil por ese deseo que tenían de que fuera enterrada este adulto mayor y el que un año luego pudieran entonces realizar lo que era el novenario, si ellos identificaban como que, o si esta cuidadora identificaba como que le había ayudado en ese proceso de cierre que usted mismo menciona, doctor. Y la literatura avala esto, que los procesos funerarios y los procesos religiosos tienen su función desde un aspecto cultural, familiar, social e individual. Así que era muy importante, ¿verdad?, que se dieran estos procesos. Ya Por volviendo a eso, lo que son. Ujú, antes de que continúe con ujú. la próxima, por eso es que es importante como familia hablarlo. A veces cuando nuestro adulto mayor está enfermo y ya está, ¿verdad? En esa última etapa antes de la muerte, se omiten temas que son necesarios porque como bien menciona la doctora Jennifer Pérez, mira, es importante ese proceso. Pero continúa con la próxima. Continuando con lo que son los hallazgos, volvemos a esta consistencia, ya que en esta tercera dimensión vuelven y son enfáticos en que las medidas que se asumieron a consecuencia de las restricciones en los ritos funerarios dificultaron lo que fue la relación familiar. Así que continúa esa consistencia y ellos significan esto como unas pérdidas secundarias. Ya entrando a lo que fueron si presentaban síntomas relacionados a lo que era el duelo complicado, se encontró que gran parte de ellos presentaban, sí, síntomas asociados a un duelo prolongado y muchos de ellos fueron diagnosticados con esto. Sin embargo, algo muy importante que surgió de los relatos de estos psicólogos es que al momento de hacer este diagnóstico se debía tomar en consideración el contexto en el que se encontraban, el contexto de la pandemia. Era muy importante que se tomara en consideración ya que estaba alterando procesos que se viven de una manera y la pandemia los alteró. Así que era muy importante que se considerara el contexto en el que se estaba dando esta pérdida. Ya entrando a lo que resaltaron los psicoterapeutas dentro de lo que fue el proceso de duelo en los cuidadores, lo más que se puede identificar es que estos ritos, no se pudieron realizar estos ritos funerarios, igualmente los ritos religiosos, y nuevamente la dinámica familiar se vio afectada. Así que yo creo que estos fueron los aspectos que más se pudieron resaltar dentro de lo que fue ese proceso de pérdida y de duelo en estos cuidadores. Y basado en toda esta experiencia, todo porque familia que me escucha, cuando este estudio fue uno cualitativo y entonces se recoge mucha información, muchas verbalizaciones, expresiones narrativas de los participantes, así que hay que analizar todo un proceso, pero que podemos explicar en otro momento, ¿verdad? Eso no es el tema de hoy, pero imagino que fue muy interesante ver todo este proceso de aprendizaje que tal vez pudo haber tenido este cuidador en su proceso terapéutico. Pero entonces, nos queda poco tiempo, doctora, y me gustaría dos cosas que hable acerca de qué recomendaciones surgen a raíz de su estudio, pero también cuál fue su experiencia como investigadora, porque la experiencia que tuvo al escuchar estas narrativas me imagino que tuvo que hacer alguna una interesante y me gustaría escuchar esas dos en el tiempo que nos queda. Entrando a lo que fue mi experiencia, debo decir que fue
fue muy enriquecedora, fue fuerte en el aspecto de escuchar los relatos de estos psicoterapeutas, en verdad, en base a lo que a lo que habían vivido estos cuidadores. Por ejemplo, uno de los relatos que se me hizo bien fuerte fue esta adulto mayor que había sido diagnosticada con cáncer. Sin embargo, tenía una prognosis favorable, sí, ¿verdad? Si seguía las indicaciones médicas, recibía los tratamientos. Sin embargo, llega la pandemia y estos productos se ven cancelados. Y esta cuidadora vivenció cómo este adulto mayor se va deteriorando hasta su muerte, hasta llegar a fallecer. Entonces, era muy fuerte. Sin embargo, me validaba y me hacía centrarme en que era importante visibilizar esta población, visibilizar esta situación que estaban viviendo, esta realidad y cómo se debe tomar en consideración entonces el contexto cultural a la hora de establecer medidas tan importantes como eran, ¿verdad? Lo que son los ritos funerarios. ¿Y cuáles fueron entonces esas recomendaciones que surgen a raíz de sus hallazgos? Ya entrando en las recomendaciones, una de las recomendaciones que se hace es que, como les mencioné en un inicio, hubo un cuidador que no pudo acompañar al adulto mayor en el hospital. Así que una de las recomendaciones que se hace es que se cree de alguna manera algún tipo de política o de reglamento donde los hospitales reconozcan a estos cuidadores informales y les permita acompañar a estos adultos mayores. También otra de las recomendaciones que se hizo es que ya dentro de la academia que los cursos relacionados a lo que es el proceso de duelo sean cursos imprescindibles, obligatorios, para que se conozca, ¿verdad?, cómo es el proceso y se pueda abordar. También se recomendó que dentro de lo que es la formación se introduzca lo que es la población de los cuidadores informales para que estos futuros profesionales puedan reconocer esta población y puedan identificar estrategias para cómo, ¿verdad?, trabajar con ellos. Así que esos fueron partes de las recomendaciones, algunas de las recomendaciones generales que se estuvieron haciendo a raíz de los hallazgos de este estudio. Pero Familia Católica Radio, si usted quiere conocer más de estos hallazgos de este estudio, usted sabe que nos puede escribir a nuestro correo electrónico Somos Cuidadores con las preguntas que tengan y nosotros con mucho gusto se las hacemos llegar a la doctora Jennifer Pérez Rivera. Familia, esto es un estudio de muchas páginas. Yo tuve la oportunidad de leerlo. Así que el tiempo que tenemos acá, pues no, realmente no hace justicia para el gran y excelente trabajo que ha realizado la doctora. Así que yo quiero darte las gracias, Jennifer, por esta labor que realizaste para los cuidadores. Yo sé que esto es parte importante para ti, pero yo creo que lo que haces es increíble, increíble. Así que invito a otros estudiantes que tomen tu ejemplo, no solo de tomar la población de cuidadores como parte del proceso de formación, sino también de estudio, de continuar dándole visibilidad en temas tan sensibles como estos. Así que también te agradezco el que hayas, de una forma tan sensible, tocado el tema de lo que es el duelo, lo que es la muerte, porque para muchos es difícil tocarlo, pero es necesario. Y de otra manera, ¿verdad? Y por último, agradezco a aquellos que participaron en tu estudio, porque ciertamente necesitamos que todos nos unamos para darle voz. Así que muchas gracias, Jennifer, por eso y por estar aquí en Somos Cuidadores. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que se repita todas las veces que me inviten, estaré aquí, ¿verdad? Y nada, este estudio es para el que se pueda beneficiar de él, lo utilice y los colegas, compañeros, no sientan miedo de adentrarse en estos temas. Pueden ser complicados, pero como bien mencionó el doctor Muñoz, son necesarios que los abordemos. Así que nada más me queda que darle las gracias a ustedes. Pues bueno, muchas gracias, doctora. Y familia de Católica Radio, usted sabe que si usted tiene dudas, preguntas o inquietudes, nos puede escribir un correo electrónico a somoscuidadores@ucpr.edu. Pero si usted, con el tema que hemos escuchado y ha pasado algo similar, entiende que necesita apoyo psicológico o apoyo emocional o un acompañamiento, recuerde que está la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que brinda este servicio de manera gratis para los residentes en Puerto Rico de forma presencial, por llamada telefónica o videollamada. Usted lo que puede hacer es
dar una llamada al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414, o con mucho gusto nos escribe un correo electrónico y nosotros los enlazamos con nuestros hermanos de la clínica interdisciplinaria. Así que familia, sin tiempo para más, usted sabe que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia, y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.